Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, buenas tardes. Vamos a iniciar poniéndonos en manos de Dios, pidiendo ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que nos conceda renovar, actualizar, desarrollar el don del profetismo, así como lo pedía Eliseo al profeta Elías, que a punto de partir le decía: dame ese don. Y Elías le decía: si estás atento, recibirás ese don. Y estuvo muy atento y lo recibió. Así también nosotros tengamos esa apertura de Eliseo, de pedir ese don, ese y muchos más dones para poder desarrollar la misión que Dios nos encomienda. Pedimos la protección del profeta Elías, a quien hoy vamos a conocer un poquito más. Todo esto lo ponemos en manos de Dios. Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Vamos al tema 15, la ley del magnetismo. Tema 15, la ley del magnetismo. Cada uno atrae a personas que son semejantes a uno. Bueno, ahorita les ponemos la primera pregunta. Ley del magnetismo. Ley del magnetismo. Entonces, un magneto, había un grupo que se llamaba Magneto, pero es otra historia. Entonces, el magneto o el imán, quizás sea más lo visualizamos más. Entonces, magneto, imán. Entonces, anotan en su cuaderno, ¿cómo andas en tu magnetismo? ¿Cómo andas en tu magnetismo? Hablando de toda la vida en todos los aspectos, no una única cosa. ¿Cómo andas en tu magneto? Es decir, ¿cómo andas de imán? ¿Cómo andas en tu magnetismo? ¿Cómo andas en tu imán? ¿Cómo es tu magnetismo? Y hablando en términos generales, la ley del magnetismo, tema 15, cada uno atrae a personas que son semejantes a uno. Otra pregunta, un poco desarrollando esto mismo, es: ¿cómo son tus amistades? ¿Cómo son tus amistades? Esta pregunta o este planteamiento nos va a clarificar un poco más esta ley. ¿Cómo son tus amistades? ¿Cómo son? No tanto quiénes son, ¿sí? El quiénes son te va a ponerte frente al espejo e intentar viendo cómo eres tú, aun cuando en ese magnetismo no necesariamente es exactamente igual a uno, a aquella persona, sino que a veces en ese magnetismo hay complemento. Entonces a veces hay sí ciertas cosas parecidas, pero a la vez hay algunos otros rasgos complementarios. Esa sería la noción. Entonces, dentro del magnetismo, ¿a quiénes atraes? ¿Qué atraes? Puede ser que alguien diga: pues yo atraigo a los borrachos, yo atraigo X cosas. Es decir, todo eso, de verdad, todo eso ya explicaremos la razón de ser. Todo eso ya explicaremos la razón de ser. Entonces, no es nada más porque sí lo que le pasa, sino que también uno va atrayendo. En una ocasión, dando el tema ya de Biblia, decía el texto sagrado: lo que temes, eso recibes. Lo que temes, eso te sucede, dice el texto sagrado. Entonces, ese de atraer
es el positivo, es el negativo. Entonces, más que plantear una limpia, tendremos que ver una limpia de hierbas, de plantas, entonces limpiar nuestro interior, limpiar nuestra mente, nuestro interior, pero ir resumiendo. Entonces, ley del magnetismo, tema 15, dentro de 21 leyes de liderazgo. Estamos con Elías, el profeta, y veremos un poquito a Eliseo, su discípulo. Estamos en el segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Recordar cuando estábamos viendo cuando veíamos a Roboam, hijo del rey Salomón, decía que con él se dividía el reino. Reino del norte, llegaba la división al reino del norte, reino del sur. Los que tengan Biblia del joven, página 412, ahí vemos un esquema. Biblia del joven, página 412, un esquema de la división, un poco para ubicarnos. Biblia del joven, página 412, un poco para ubicarnos en ese esquema. Ahí da más datos en cuanto a esa división, reino del norte, reino del sur. Con paréntesis para ubicar un poquito dónde andamos. El reino dividido a la muerte de Salomón, muchos israelitas querían un rey más justo, pues habían sufrido por los altos impuestos y los trabajos forzados. Su hijo, el rey Roboam, no solo rehusó cambiar la situación, sino que la hizo aún más grave. Por ello, las 10 tribus del norte se independizaron y formaron el reino de Israel, con su capital en Samaria. El reino del sur quedó con solo las tribus de Judá y Simeón, se llamó Judá, y siguió con Jerusalén como su capital. Al dividirse, el reino perdió su fuerza y jamás volvió a su antiguo esplendor. Saúl, aquí aparecen números. Saúl, entre el año 1020 antes de Cristo, David en el 1000 antes de Cristo, suponemos que es el tiempo en el que inició su reinado. Salomón, 961 antes de Cristo, y la división del reino en el año 931 antes de Cristo. Reino del norte, Israel. Reino del sur, Judá. Reino del norte, la capital Samaria. Reino del sur, la capital Jerusalén. Ahí viene un poquito la pequeña gran diferencia, el ser como perros y gatos samaritanos judíos. Aquí viene un poquito la razón de ser, la raíz. En el reino del norte, 19 reyes en 200 años. En el sur, 20 reyes en 344 años. El norte, su caída es ante los asirios el 721 a.C., exilio en Asiria. El sur, caída ante los babilonios en el 587 a.C., exilio en Babilonia. Entonces, ubicando, veíamos el tema 13, Roboam, la ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano, pero él no tuvo buen corazón, buena sensibilidad de la problemática, sino que le puso más leña al fuego. Y viene la división. Y el brinco que damos al tema de hoy es precisamente que después de esa división o de esos reinos vendrá
Elías. Entonces estamos en primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 12 nos habla de la división política. Primer libro de Reyes, capítulo 17, Elías y todo lo demás. Por eso el punto, quizá para otra ocasión que nos toque dar este curso 21 leyes de liderazgo, tendríamos que hacer ese seguimiento, quizá Roboam, Elías, para ir siguiendo el caminito, pero nada más para ubicar. Entonces quizá después, ahora sí, Esther, pero nada más para tener esa hilación, para tener ese hilo conductor. Por eso así ese paréntesis para ubicarnos. Y entonces, ahora sí, entramos con Elías de lleno. Entramos con Elías. Veremos de Elías lo que nos va planteando el manual, páginas 51, 52, 53. Pero ampliaremos el panorama, no únicamente quedándonos con Elías, que nos plantea acá el segundo de Reyes, sino también Elías en otras etapas de su vida que también son muy, muy importantes. Y veremos el enlace también hacia adelante con su discípulo, que será Eliseo. Elías fue el profeta más visible de su tiempo. Él fue amado y odiado profundamente a causa de su pasión. Fue apropiado que fuera llevado en un carro de fuego porque toda su vida fue dinámica y llena de fuego. Elías vivió la ley del magnetismo, atrajo a una multitud de miles en el Monte Carmelo cuando enfrentó a los profetas de Baal, y ya lo veremos. Atrajo a un grupo de hombres que se convirtieron en discípulos de su ministerio profético. Organizó a estos alumnos en una escuela de profetas y habrá la competencia, falsos profetas, sobre todo le tocarán a Eliseo. Finalmente atrajo a un pequeño núcleo de discípulos. El principal fue Eliseo, su protegido, la más grande ilustración del magnetismo de Elías. Eliseo era hecho del mismo material con que Elías había sido hecho, y antes que el profeta fuera llevado de ellos, Eliseo requirió que una doble porción del espíritu de Elías cayera sobre él. Al tomar la capa de Elías de ese lugar, Eliseo comenzó un ministerio similar, llevando el mismo estilo apasionado de predicación y milagros. Elías, el líder, había atraído a un aprendiz según su propio corazón. Entonces, otra vez planteando ley del magnetismo. De las preguntas es: ¿cómo andas en tu magneto? ¿Cómo andas en tu magnetismo? ¿Cómo andas en tu imán? Y de la segunda pregunta es: ¿quiénes son tus amistades? ¿Cómo son tus amistades? Más que quiénes. Es decir, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son tus amistades? ¿Cómo son tus amistades? Para que en ese cómo podamos, como en el espejo, descubrir cómo eres. Entendiendo que a veces en ese imán hay una atracción en algo similar a uno, pero a la vez en algo complementario a uno. Entonces son puntitos que nos plantea el tema, y por ahí es donde vamos. Observaciones sobre esta ley: cada líder tiene una medida de magnetismo. Quizá en algunos casos tendremos que ajustar. Uno de los elementos que aquí va marcando es la pasión con la que él vive, la pasión con la que él vive. Entonces, si uno tiene atole en las venas, pues quizá
no lleguen por ahí, o quizá lo que atraiga a uno sea los mosquitos, por la sangre dulce quizá, pero ya hay magnetismo en todos modos. Entonces el magnetismo de un líder puede impactar a otros en varios niveles. Puede ser el aspecto intelectual, el aspecto emocional, o puede ser algo etéreo, algo que no tiene consistencia. 3. El magnetismo no es ni bueno ni malo en sí mismo, depende de lo que el líder hace con ello. Entonces puede ser que uno diga, yo tengo esa capacidad de que la gente me siga. Quizá uno diga, pues soy bueno contando chistes y la gente está conmigo porque cuento chistes. O puede ser que uno diga, pues yo guiso sabroso y la gente pues siempre va conmigo a mi casa porque saben que hay fiesta y que ahí hasta los frijoles están riquísimos y cosas por el estilo. Bienvenidos, pasen, bienvenidos. 4. El magnetismo de un líder no es estático, puede ser cultivado, moldeado y madurado. Entonces, punto clave. El magnetismo de un líder no es algo cerrado, no es algo cuadrado. Puede ser cultivado, moldeado, madurado. Entonces tendremos que afinar. Por eso, como primer pregunta planteaba, ¿cómo es tu magnetismo? ¿Cómo andas en tu magneto? ¿Cómo andas en tu imán? ¿Está bien calibrado o no? Entonces por ahí, y remarco, el magnetismo hablando toda la vida, no hablando la primaria o la secundaria. Puede ser que uno diga, yo ni fui a la escuela, entonces no es de la primaria una etapa de la vida, sino en la vida. ¿Cómo has caminado? ¿Cómo has caminado? Entonces, de ida y vuelta, es decir, ¿cómo es tu magnetismo? ¿Cómo se acercan tus amistades? Pero a la vez, esa admiración, ese acercarte a... Estamos en la ley del magnetismo, curso de Biblia, viendo al profeta Elías. Estamos en primer libro de Reyes, y traen Biblia por ahí, primer libro de Reyes, capítulo 17 y siguientes. 5. El magnetismo de un líder atraerá seguidores complementarios y similares. Y no es farmacia similar, pero no es lo mismo, pero más barato. Entonces vamos a meternos a la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, por ahí. Entonces hay un inicio, hay un desarrollo, hay un caminar. Primer libro de Reyes, aparecerá un primer milagro en un poblado con una viuda, la viuda de Sarepta. Primer libro de Reyes, versos 7 y siguientes, versos 7 y siguientes, versos 7 y siguientes. Primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 17, versos 7 y siguientes. Milagro del aceite y la harina. Entonces va Elías a Sarepta y se encuentra una viuda que va por agua y le pide pan y le pide alimento y le dice, dame para mí. Y pues ella se lo piensa hasta que accede. Verso 14, no faltará harina en la vasija ni aceite en la jarra hasta el día en que el Señor haga caer la lluvia sobre la tierra. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 14. Dame primero para mí, dame primero para mí. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 14. Hazme un pan, aliméntame a mí.
parece egoísmo. Sugerir, los que traigan Biblia, vayan subrayando, de verdad, no es pecado mortal, vayan subrayando aquellas citas que son claves, porque cuando abra nuevamente va a ser más claro el camino, porque ya van a existir algunas señales. Primer libro de Reyes 17:14, así dice el Señor: no faltará harina en la vasija ni aceite en la jarra hasta el día en que el Señor haga caer la lluvia sobre la tierra. Y así pasaron los días, y así se hacía la comida y no se terminaba, y no se agotaba. El milagro de compartir, que es parecido a la multiplicación de los panes, 5 panes y 2 peces para más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, el milagro de compartir. Pregunta, ¿qué tan compartido eres? La otra cara de la moneda, ¿qué tan egoísta eres? Pregunta, ¿qué tan compartido eres? ¿Qué tan egoísta eres? Una señora me decía que en su pueblo, en el Estado de México, allá por Chalma, dice, mi pueblo antes era pues muy egoísta, muy tacaño, y un día llovió. ¿Qué tan egoísta eres? ¿Qué tan generoso eres? Un día llovió y resulta que del río para un lado, o de una parte para allá, lluvia, de otro lado, de la raya para allá, seco, y hubo inundación y hubo muerte y y entonces dice, a partir de ahí hubo un cambio en la gente. En lugar de solo para mí, el yo, primero yo, después yo, por último yo, empezó a existir generosidad y empezó a existir bendición. Es la pequeña diferencia que nos va planteando este texto. Siguió alimentándose sin faltar, sin agotarse, sin faltar, sin agotarse el aceite, la harina, porque alimentaba a un profeta. La resurrección del hijo de la viuda, capítulo 17, verso 17-24, se murió el hijo y le reclama la mamá, la viuda: ¿cómo es posible que viniste, te abrimos las puertas y vino la desgracia, se murió mi hijo? Y le reclama, y se siente entre la espada y la pared del profeta, y él se tiende 3 veces sobre el niño, invoca al Señor. Verso 21, Señor Dios mío, devuelve la vida a este niño. Verso 22, el niño revivió, resucitó. Verso 24, ¿qué dice la viuda? Verso 24, ¿qué dice la mamá? Ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Entonces subrayan esa cita que es oro molido. El Señor está contigo, porque la palabra que pronuncias tiene efectos. La palabra se cumple. Entonces, un don a pedirle a Dios, o una prueba de que está Dios respaldando a uno. Esto podemos llamarlo confirmación. Entonces anotan en su cuaderno: confirmación. O con otras palabras sería la prueba de la presencia de Dios en el actuar de uno, en el caminar de uno, es la confirmación. Y me explico, no hablamos del sacramento de la confirmación, no hablamos de uno de los 7 sacramentos de la confirmación, no. Confirmación, lo pueden poner ahí en versículo 24, confirmación.
Entonces se trata de aquello que se pronunció, profetizó, aquella palabra que se dice, Dios la está confirmando. Ahí es la señal de que es de Dios, de que es enviado de Dios, de que Dios está respaldando, está poniendo su firma, Dios, su sello de garantía. Eso es fundamental, fundamental. Entonces la canción pregunta, ¿cuándo has visto la confirmación? ¿Cuándo has visto la confirmación? ¿O cuándo has experimentado la confirmación? Remarcando, no hablo sacramento, no, sino la vida diaria, la vida diaria. ¿En qué momentos algo se ha confirmado? ¿En qué momentos algo se ha confirmado? Que te haya tocado ver, experimentar. Entonces, ¿en qué momentos, o con otras palabras, en qué momentos se ha visto la mano de Dios? Esa sería la idea. ¿En qué momento se ha visto la mano de Dios? Entonces, confirmación igual mano de Dios, la presencia de Dios. Lo demás será charlatanería. Entonces, puedo echar un rollo mareador, pero pasa el tiempo y pasan los años y pasaron los siglos y nada de nada. Entonces fue un rollo bonito, un rollo mareador, pero no estaba ahí la presencia de Dios confirmada. Son pequeños detallitos. Verso 24, ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. O con otras palabras, anotan en su cuaderno, ¿cuáles son tus milagros? ¿Cuáles son tus milagros? ¿Qué milagros has hecho en la vida? ¿Qué milagros has hecho en la vida? Entender lo siguiente: el 1 de noviembre, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos 1 de noviembre? Día de todos los santos. Todos los santos, entendiendo por un lado santos canonizados, santos reconocidos por la Iglesia, los que están en iglesia, sí, y trae la gente su cuadrito de decir, ok, pero todos los santos es santos anónimos, hombres y mujeres, la abuelita, la prima, el tío, alguien que uno vio, que uno conoció, que no hay un proceso de canonización, pero sus obras lo acompañaron. Buscó, decía yo el domingo, hacer el bien, evitar el mal, seguir a Jesús. Entonces, en esa relación, en esa sintonía, ¿cuáles son tus milagros? ¿Cuáles son tus milagros? ¿Qué milagros has realizado en la vida? Puede ser que uno haya realizado milagros y ni cuenta se haya dado. Uno puede decir, no, pues yo no soy Dios, yo no soy San Francisco de Asís, yo no soy el Padre Pío de Pietrelcina, yo no soy San Juan Bosco. Entonces, no se trata de santos canonizados, sino como Dios está actuando día con día, pero ni nos damos cuenta. Es la canción, es la canción. Entonces va por ahí para ampliar el horizonte, ampliar el horizonte. Vamos a capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 20 y siguientes, donde hay una apuesta que no es máscara contra cabellera, sino de la vida. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 20 y siguientes. Elías, gran defensor de Dios, como único Dios,
Elías significa Yahvé es mi Dios. Elías igual a Yahvé es mi Dios. Elías igual a Yahvé es mi Dios. Anotan en su cuaderno qué significa tu nombre. Anotan en su cuaderno qué significa tu nombre. Que no sé, que no sabes, tarea. Significado del nombre. Elías, Yahvé es mi Dios. Fue un profeta apasionado que tuvo que enfrentarse con Jezabel, la reina, y con el rey Ahab y Ocosías. Y fue perseguido por la reina Jezabel. Ahorita veremos por qué. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.